Jax es manipulador, insensible y sádico, pero la realidad es que detrás de cada broma cruel encontramos una verdad bastante trágica. Y después de saber lo que le hizo a sus amigos, muchos creen que merecía su trágico final, mientras que otros quedaron completamente destrozados. Pero, ¿en realidad sabes por qué Jax era así? ¿Qué traumas y tragedias tuvo que vivir para hacerse tan despiadado? Desde que conocimos a Jax, vimos que tiene ciertas cualidades muy interesantes. Está completamente resignado en encontrar una salida. Usa a los demás para burlarse. Es muy cínico y pareciera no tener empatía por nada. Pero lo que nadie comprende es que Jax se encontraba en la penúltima fase de su abstracción. Porque el propósito de Jax no era simplemente ser el bravucón del grupo. Él entendió de la forma más cruel que si nada te importa, nada puede romperte. Jax solo usa su humor cruel como una simple forma de protegerse. Y de hecho, no solo es el abuso. Tiene muchas formas destructivas para no salir herido. Y es momento de analizar cada una. Comencemos con ese sentido del humor sarcástico y cínico con el que Jax se relaciona con los demás. Cuando Cosmo se abstrae, todos están preocupados, excepto Jax. Incluso hace comentarios bastante hirientes, diciendo cosas como que Cosmo está mejor que nunca. ¿Cómo está Cosmo? Oh, él está genial. De hecho, creo que nunca lo había visto tan feliz. Es más, me pidió que te diera esto. Este tipo de comentarios solo refleja la falta de empatía que nuestro conejo morado quiere demostrar. Rompieron mi máscara de comedia. Entonces, Kane, ¿tendremos una aventura para la novata o qué? Se aprovecha del sufrimiento de Gangle para demostrarle que las cosas pueden ser aún peor de lo que ya son y que aún así nada debería importar. Y luego tenemos la parte en la que Jax es cruel a propósito. Avienta a Pomni al camión solo porque le parece divertido, sin tomar en cuenta que Pomni es nueva, puede sentir dolor y aún está confundida por lo que está pasando. Oigan, quizás no dejé la puerta abierta para nada. ¿Qué? Pensé que estaba muerto. ¿Dejaste abierto? Espera un momento. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, un placer ayudarlos. Nos vemos, bye. Deja entrar al monstruo Caramelo cuando la aventura ya había llegado a su fin. Jax regresa solo para darle paso al monstruo Caramelo y reafirmar lo gratificante que es el dolor y sufrimiento para él. Y cuando hace pareja con Pomni, en muchas ocasiones, la manipula para que cruce límites peligrosos sin importar la opinión de Pomni. Pero una de las actitudes más tóxicas de Jax es que ni siquiera siente culpa. En varias de estas escenas nunca se disculpa. Al contrario, utiliza los chantajes como medio de control emocional. Hazlo, o le contaría a Ragata sobre tus dibujitos. Y todas las veces en las que hace llorar a Gangle, se comporta como si le estuviera haciendo un favor al mostrarle lo cruel que puede llegar a ser el mundo y que debería acostumbrarse. Esto se relaciona con la siguiente conducta: provocación constante. A Jax le encanta hacer el caos que llega a destruir y desestabilizar a los demás. Se la pasa contradiciendo a todos y destruyendo la poca esperanza que les queda. Cuando Jax cuestiona a Pomni sobre si de verdad cree que Gangle puede ser feliz, no lo hizo para afectar más a Gangle. ¿Crees que Gangle realmente pueda ser feliz, Pomni? ¿Qué? O sea, haga lo que haga, su máscara de comedia siempre se rompe. ¿Tú crees que juntarse con Zubul mágicamente lo arregla? Creí que te daba igual lo que pensaran los demás. Es que solo... No, claro, no me importa, es cierto. Con esto, Jax simplemente quería probar qué tanto optimismo le quedaba a Pomni. Y algo muy interesante es que Jax se la pasa provocando y atacando de forma muy sádica a Ragata. Y más adelante les explicaré por qué. Por último, tenemos ese desinterés e indiferencia que Jax le muestra a los demás por su dolor. Cuando Pomni llega al circo, no le interesa para nada hacerla sentir cómoda. Se aprovecha del estado tan ansioso en el que se encuentra Pomni para elevar aún más esa sensación, diciéndole todo lo horrible que le espera. Si hubiera forma de irse, creo que nos hubiéramos ido. Y ahora les pregunto, ¿ustedes de verdad creen que Jax disfruta hacer esto? ¿De verdad él es malo? La respuesta corta es sí. Sí es malo, pero no porque quiso serlo. Simplemente no tuvo otra opción. Pero entonces, ¿de dónde es que surgió tanta maldad? Para descubrirlo, tenemos que analizar la llegada de Jax al circo digital.
Cuando quedó atrapado con los demás, Jax no era ese conejo psicópata al que todos odian. Al contrario, era un personaje bastante sensible y muy fácil de hacer amigos. Inclusive tanto que logró formar un gran vínculo de amistad junto con Cosmo y Ribbit. Y lo curioso es que Ragatha también intentó ser su amiga. Alguien realmente malo no es capaz de crear algo tan especial como lo que tuvo Jax con Cosmo y Ribbit. La amistad con ellos dos fue solo una parte para que ella decidiera que no merece ser amigo de nadie. Y la decisión la tomó justo cuando decidió mostrarle la parte más vulnerable de él a Ribbit. Jax sí que tuvo una conversación bastante real con ella. Le mostró su punto débil. Y para nuestro conejo, mostrar vulnerabilidad es un gran error. Aquí nos damos cuenta que esa no es la raíz del problema. Jax ya traía esa idea antes de entrar al circo digital, lo que nos sugiere que algo muy horrible debió haberle pasado para perder la esperanza y la confianza en la humanidad. Jax es un personaje bastante profundo, porque sus problemas no comenzaron en el circo. En este lugar simplemente todo se intensificó, y así se vio obligado a tomar el camino que mejor lo ayudaría a sobrevivir sin importar que lastimara a otros. Y cuando conocemos su historia, terminaremos de comprender por qué Jax eligió convertirse en un monstruo. Dentro de la historia humana de nuestro conejo, muchas veces se nos insinuó que alguien muy cercano constantemente se burlaba de él. En el episodio 9 supimos que esa persona que tanto lastimó a Jax fue su propia madre. No sabemos exactamente por qué eran estas burlas, pero el recuerdo con el que lo torturó Cain nos reveló la respuesta. Vemos a Jax muy asustado en el suelo, con un montón de sombras a su alrededor burlándose de él. Entre estas sombras podemos ver a varios de los personajes del circo digital, pero también vemos cómo una de estas sombras le arranca parte de su ropa, dejándolo completamente expuesto. Pero, ¿qué significó realmente esto? Esta escena refleja más que un simple miedo. Es el verdadero problema, el cual está enfrentando Jax. Y hay que recordar que la propia Gooseworks ha insinuado que el personaje de Jax es trans. Tomando en cuenta esta idea, todo cobra mucho sentido. Las burlas dentro del tormento de Cain están representando la falta de aceptación que su madre tiene sobre su posible cambio de género. Y cuando las sombras lo dejan completamente expuesto, prácticamente nos están diciendo quien Jax no es quien dice ser. Y a Jax le aterra que los demás lo descubran por la forma en la que su madre reaccionó. Y tal vez no comprendieron por qué Ribbit le colocó un moño a Jax después de su plática, y nuestro conejo terminó sonrojándose. Jax le confesó todo a Ribbit esa noche. Fue ahí donde él le reveló quién era realmente, y el moño en la cabeza de Jax fue simplemente una forma cariñosa de Ribbit de decirle que no se preocupara y que ya sabía de lo que estaba hablando. Pero lo peor es que Jax no quiso esperarse a que Ribbit se burlara de él, y por eso le dio un tono insignificante a esta plática para después decir que solo había sido un invento. Ah, tú dices sobre... Te mentí, sí sabías, ¿no? Me lo saqué todo de un fanfic de Wattpad que leí una vez. Nah, ¿te lo creíste? Entonces, ¿quién es realmente Jax? Jax es un chico de 25 años llamado Leroy Mateo. Por lo que sabemos hasta ahora, creció viviendo atrapado en un cuerpo en el que él no se sentía cómodo. Cuando decidió abrirse con su mamá y contarle lo que estaba ocurriendo, ella simplemente reaccionó burlándose. ¿Cómo es que su hijo quería convertirse en niña? Todas estas burlas constantes acerca de su identidad generaron un completo rechazo hacia los demás. Porque vamos, la persona que más debe apoyarte lo decepcionó y lo dejó vulnerable. Este sería el punto en el que Leroy decide jamás confiar ni contar lo que le sucede. Pero harto de no poder ser libre, terminó redirigiendo su odio y frustración con la única persona que alimentaba su enojo, su mamá. Y así, un día terminó empujándola tan fuerte que ella quedó inconsciente en el suelo, por lo que Jax tuvo que salir corriendo tan rápido como pudo.
Cuando Leroy llega al circo, ahora como Jax, él ya venía arrastrando muchos problemas no resueltos. El no saber quién era, la falta de comprensión de los demás, su lucha de identidad y la desconfianza hacia todos. Probablemente al llegar tenía la esperanza de que todo ahí podía ser diferente. Trató de adaptarse, se hizo amigo de Ribbit y Cosmo y todo parecía funcionar de maravilla. Pero Jax jamás esperó que alguien muy cercano comenzara a interesarse por él más de lo que debería. Y es que Ribbit juega un papel muy importante en el desarrollo de un Jax despiadado. Ribbit se comenzó a enamorar de Jax, y esto para nuestro conejo era algo que no podía aceptar, pues él ni siquiera pudo descifrarse a sí mismo, aceptarse y mucho menos amarse. Así que si él no se amaba, ¿cómo iba a poder amar a alguien más? Y fue el interés de Ribbit lo que de nuevo puso de cabeza a Jax. Él no estaba listo para algo así de profundo. Todo llegó demasiado lejos la noche en la que le confesó a Ribbit quién era realmente y lo horrible que le hizo a su madre. Un gran error, o al menos eso es lo último que pensó cuando todavía era humano antes del circo digital. La reacción que esperaba Jax de Ribbit en ese momento era que se burlara, tal y como lo hicieron los demás en su vida humana. Él no comprendió que Ribbit solamente estaba comportándose como una gran amiga, y así tomó una decisión que lo protegería, pero que cambiaría por completo el destino de los dos. Aquí viene la parte por la que todos odian a Jax. Después de esa plática, Jax comenzó a comportarse de forma indiferente y distante con su amiga Ribbit, tan solo para evitar que Ribbit le hiciera más preguntas, para evitar decir más sobre él. Le hacía bromas pesadas, comenzó a responder de forma sarcástica y evitó a toda costa volver a hablar del tema con Ribbit. Esto generó una enorme confusión en Ribbit y Jax se dio cuenta de eso y aprovechó esta vulnerabilidad para empujar a Ribbit a la abstracción. Lo peor es que Jax siempre estuvo consciente de que Ribbit podría abstraerse por lo grosero e hiriente que estaba haciendo con ella, y aún así no paró. Siguió excluyéndola de todos lados, hasta que Ribbit no soportó tanto daño psicológico y finalmente se quebró. Este fue el momento en el que el Jax bueno murió oficialmente, y él lo sabía. Aquí nació la filosofía de Jax: si nada te importa, nada puede romperte. Él se dio cuenta de lo importante que fue para Ribbit y en cómo terminó. Por esta razón no podía permitirse ser amigo de nadie, no podía querer a nadie. Entonces decidió hacer como si nada importara. Estaba en un mundo digital, ni siquiera sabía si eran reales o si había una salida. Entonces, ¿qué más daba lastimar y divertirse con todos si no hay consecuencias? Y esto, mis amigos, es una forma de pensar bastante peligrosa, porque en el momento en el que Jax decidió pensar de esa manera, no hay límites. Es por esto que de ahí en adelante decidió tomar el control de los demás, manipulándolos, burlándose, siendo cruel y alejándose cada vez más de todos, hasta que llegó el día de la abstracción de Cosmo. Esta pérdida fue la última pieza para que Jax se convirtiera en el siguiente. ¿Y recuerdan que les dije que Jax era el único que parecía no importarle esta situación? Eso fue solo un mecanismo de defensa. Jax tuvo que ignorarlo para que no doliera tanto y no cargara con ese remordimiento al igual que con Ribbit. Porque recuerden, si nada importa, nada puede destruirte. Entonces Jax comenzó a desquitarse con todos. The Gangle disfrutaba especialmente verla emocionalmente frágil y destruirla más, porque Gangle era su recordatorio personal de lo que Jax no debería hacer. Por eso la odiaba tanto. Con Ragatha las cosas eran diferentes. Ella trató muchas veces de acercarse y hablar con Jax, pero después de lo ocurrido con Ribbit, no sería posible hacerse amigo de ella. Ragatha representa todo lo que Jax no quiere aceptar, pues Ragatha se preocupa por los demás, trata de que todos estén unidos y se lleven bien, pero eso en la cabeza de Jax no existe y no debería existir, y mucho menos podría aceptarlo, porque si Jax lo aceptara, también tendría que aceptar el sufrimiento y todos sus problemas emocionales. Tendría que aceptar que destruyó a Ribbit, Cosmo y a él mismo.
Entonces, cuando Pomni llega al circo, Jax la vio como una nueva forma de escapar de su realidad, haciendo exactamente lo mismo que hacía con los demás. Pero lo que Jax no esperaba es que Pomni sería uno de los personajes más emocionalmente resistentes. Y eso lo supo desde el momento en el que Pomni apareció en el circo. La puso a prueba en muchas ocasiones dentro de la aventura de bienvenida, pero Pomni no fue tan reactiva como otros personajes. A ella no parecía afectarle tanto los comentarios de nuestro conejo como le afectaban a Ragatha, Gangle o incluso Zooble. Toda la relación que vimos de Pomni y Jax fue de las más reales del circo. Pomni se siguió acercando a Jax a pesar de su indiferencia, le insistió y nunca se rindió. Incluso cuando son pareja, Jax se pudo dar cuenta que aún podía divertirse y ser él mismo con Pomni. Pero como lo vimos con sus relaciones pasadas, esto era demasiado aterrador para él, así que le hizo exactamente lo mismo que a Ribbit. La humilló y la hizo sentir como una tonta por ofrecerle su amistad. La diferencia con Ribbit es que Pomni sí lo enfrentó y también le dijo sus verdades. En su discusión, Jax quedó completamente desarmado, y lo más real que dijo fue: No soy otra cosa. Así que ya deja de buscar. Pomni de verdad tenía la esperanza de que podía salvarlo, y fue una lástima que llegó demasiado tarde. Jax ya había tomado su decisión desde la noche que habló con Ribbit. Era solo una bomba de tiempo para que terminara abstrayéndose. Todo ese remordimiento llegó de nuevo a Jax por Pomni. Ella podría haber sido Ribbit. Por eso es que Jax le dice que todo estaba mejor antes de que ella y Zooble llegaran. Jax nunca quiso aceptar que también estaba interesado por Ribbit, y lo peor es que nunca se lo dijo y nunca pudo disculparse. Y cuando todos comienzan a cuestionarse por la salida y a indagar lo más que pueden con Kinger, Jax reacciona de esa forma porque está a punto de perder su único lugar seguro. O sea que, aparte de cargar en su conciencia todos los momentos trágicos que ya había vivido, ahora también tenía que luchar con la idea de que no son nada y que efectivamente no importa nada. Esto es algo bastante contradictorio, porque Jax siempre le fue fiel a su filosofía. Por eso era como era, pero en el fondo sí le importaba y sí estaba siendo lastimado. Es en este punto en el que una mente bastante perturbada, como la de Jax, se topó con un lugar sin salida, lo que termina convirtiéndose en una doble cárcel para él. Y ahora, ¿cuál era su única salida? Exacto. Abstraerse. Pero lo peor es que ni en su mente pudo ser libre, y Pomni llegó a enseñarle que sí, era cierto que nada importaba ni tenía sentido, pero todo ese tiempo atrapado pudieron haberlo usado para que todo valiera la pena. Y con todo esto ya podemos entender el significado de todos los Jax que vemos en su mente. Cuando Pomni entra en la cabeza de Jax, no encuentra a el verdadero Jax, encuentra demasiados Jax. Y no son diferentes personalidades o copias todos estos Jax. Estos son máscaras que usó para fingir que nada importaba. Encontramos el burlón, el cruel, el que provoca, el que finge que nada le importa. Pero también encontramos a un Jax encadenado, el cual representaba la parte sensible y vulnerable que Jax no quería mostrar. El piano representa sus sentimientos. Él era prisionero de sus propios sentimientos. El Jax en versión mujer solo representa ese lado cínico y sarcástico, burlándose de él mismo. Y Jax usó tantas versiones de sí mismo para sobrevivir en el circo que terminó perdiéndose. Es así como presenciamos el final de una mente perturbada y sin ningún tipo de apoyo. Nadie supo cómo poder acercarse realmente a Jax cuando aún podía salvarse. Pomni llegó, pero ya era demasiado tarde para Jax. Nuestro conejo no era ningún psicópata como muchos piensan, sino la historia hubiera sido completamente diferente. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan acerca de Jax? Después de esto, ¿creen que mereció su final? ¿O le darían una segunda oportunidad si pudieran?